Hola a todos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del canal No Soy Canuto. He estado detenido por un tiempo debido a más que nada problemas de trabajo y cosas así, pero ahora, aprovechando estos días de Navidad y de Año Nuevo, ha bajado un poco la tensión laboral, así que he podido retomar las grabaciones. Quiero darle las gracias a los que se han suscrito al canal durante este tiempo y bueno, por supuesto enviarles a todos un afectuoso saludo de Navidad. Y aprovechando esta época del año, no quiero hablar de que si está bien o no celebrar la Navidad, quizá el próximo año hable de eso. Quería hacer un video, ojalá que salga corto, para desmitificar una historia que siempre nos contamos en esta época, que es la de los 3 Reyes Magos. Bueno, como dice el título del video, no eran 3, no eran reyes, y lo de magos sí podemos discutirlo. No eran tipos que sacaban conejos del sombrero, pero se refería al término magi que se utiliza en el texto original más que nada para referirse a gente sabia. De hecho, algunas traducciones como la NBI traducen este término como sabios, no como magos. La historia en particular de la visita de estos sabios se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, desde el primer versículo hasta más o menos el versículo 12. Luego de eso viene el relato de la huida de José, María y Jesús a Egipto, que está íntimamente relacionado a la historia de la visita de estos sabios. El término sabios o magi o magos que se utilizaba para referirse a estas personas tiene que ver con lo que hoy día utilizaríamos para referirnos a científicos, astrónomos, porque eran personas que estudiaban las estrellas. En esa época, estamos hablando de hace un par de miles de años atrás, la astronomía y la astrología, que hoy día la astrología es una pseudociencia y sale el horóscopo en el diario, que es una tontera, pero en esa época estaban como más ligadas la astronomía y la astrología, el estudio de los astros, del movimiento de las estrellas, muy relacionado con el desarrollo matemático en la antigüedad, y por supuesto los antiguos asociaban los planetas a sus dioses y ellos creían que por medio de eso tenían cierta influencia en la vida humana. Sea cierto o no, no es el punto de discusión de este video. El tema es que estos sabios o magos, observando las estrellas, determinaron, cosa importante que lo dice el texto, vamos a leerlo mejor. Dice que después de que nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, así lo traduce la NBI, procedentes del oriente. Ahora interesante, al oriente de Jerusalén o de Israel se encuentra el actual Irán, el actual Irak, digamos, lo que correspondería en esa época a Babilonia y Persia. Así que más o menos por ahí vienen. Y este dato es bien interesante para tenerlo en cuenta, sobre todo si conocemos la historia judía. Y ellos preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Interesante, estos hombres observadores del cielo, astrónomos, científicos de su época, observaron las estrellas y determinaron y dijeron, hemos visto levantarse la estrella del rey de los judíos. Cuando el rey Herodes escuchó esta pregunta de los astrónomos que vinieron de estos científicos, consultó a su séquito de sacerdotes y profetas dónde era que debía nacer el Mesías. Y aquí los sacerdotes dicen que debería haber nacido en Belén porque estaba profetizado por los antiguos profetas que el Mesías había de nacer en Belén. Y es interesante porque Mateo en este relato, de hecho este relato está en el libro de Mateo y no está en ningún otro libro de la Biblia, va conectando cada uno de estos sucesos con profecías. Dice que esto es lo que ha escrito el profeta: pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego de eso viene el tema de que Herodes se enteró, le preguntó, le inquirió a estos sabios de dónde más o menos, en qué época habían visto nacer la estrella, la habían visto aparecer y todo esto para calcular más o menos cuándo había nacido el Mesías. Aquí viene el tema de la matanza de los niños, que se le llama el Día de los Inocentes y todo eso. Pero en síntesis, el punto que es interesante y a lo que se refiere este video en particular es que no eran 3. En ninguna parte de la Biblia se nos menciona que eran 3 y ni menos aún que eran reyes, sino que eran sabios que venían en una caravana desde el oriente de Israel hacia Jerusalén. Ahora,
Sabemos que ellos entregaron, una vez que se encontraron con Jesús, María y José, le llevaron a Jesús oro, incienso y mirra como presentes. De ahí algunas personas traducen o deducen que eran 3 porque cada uno habría llevado un regalo, pero perfectamente podrían haber sido 2 con 3 regalos, o 4 con 3 regalos, o 6 con 3 regalos, porque en realidad te dice que eran oro, incienso y mirra como regalos. Ahora, un punto bastante interesante de esto es que de partida tampoco podrían haber sido solo 3, porque si tú vas a viajar por el desierto transportando oro, incienso y mirra en un lugar donde probablemente estaba lleno de bandidos y salteadores, no habrían viajado jamás 3 personas solas. Debe haber sido una caravana bastante grande y seguramente lo bastante llamativa para que llamara la atención en Jerusalén. Por otro lado, estos sabios tienen que haber sido personas de relativa importancia, no necesariamente reyes, porque fueron recibidos en el palacio de Herodes sin mayor problema. O sea, tiene que haber sido una comitiva más o menos interesante. Luego de eso, ellos se presentan donde José, Jesús y María. Y hay otro dato bien interesante porque dice el relato que ellos fueron a la casa donde estaban. Por lo tanto, Jesús ya no estaba en el pesebre. Así que esto no ocurre en el momento que generalmente nosotros lo asociamos al pesebre y los magos alrededor en el típico Belén o nacimiento que uno coloca en la casa. Así que, con toda seguridad, estos sabios vinieron a visitar a Jesús dentro de los 2 primeros años de vida. Por algo, Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Y el dato muy interesante es que inmediatamente después de que estos sabios se van de visitar a José y María, un ángel le habla en sueños a José y les dice: huye a Egipto porque Herodes va a tratar de matar al niño. Miren qué interesante, José y María eran pobres y no tenían seguramente los medios para costear un viaje a Egipto. Pero en el momento preciso, Dios envió la provisión de oro, incienso y mirra, que eran productos completamente negociables, mercadería de la época, para que ellos pudieran, de esa forma, contar con la provisión para este viaje. ¿Cuál es el punto interesante que yo les decía hace un rato? Del Oriente, de Babilonia, de Irán, que en ese lugar aún quedaban muchos judíos que habían sido deportados en la época de Nabucodonosor, que habían sido enviados exiliados a estos lugares, a Babilonia. Los que han leído la Biblia probablemente se recuerden de las profecías de Jeremías, del libro de Daniel, que fue escrito en Babilonia. Recordemos que Daniel llegó a ser una especie de primer ministro del rey Nabucodonosor y posteriormente asesoró a Darío y a Ciro, o solo a Darío, no recuerdo bien, pero a Darío con seguridad. Acordémonos de la reina Esther, que fue esposa de Jerjes, del Jerjes de 300, de ese rey Jerjes, y que probablemente tenían acceso a la corte. Por lo tanto, estos astrónomos deben haber estado enterados de las profecías mesiánicas que se les habían dado a los judíos, y ellos sabían que en algún momento este Mesías iba a llegar, lo estaban esperando. ¿Cuál es la parte que me gusta mucho? Que eran hombres de ciencia, eran científicos, eran astrónomos de la época. Miraron al cielo y encontraron la señal de que el Creador estaba por venir. Gracias por ver el video. Tómate un tiempo de leer el relato en Mateo. Te vas a dar cuenta que no eran 3, no eran reyes, y lo de magos lo podemos negociar. Y bueno, si te gustó, dame un like, suscríbete al canal y espero muy pronto empezar a subir contenido, ya que estoy por fin más relajado de mi trabajo. Un abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos. Chao.